Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien, que podamos comenzar este nuevo año caminando con el Señor, escudriñando su palabra, estrechando vínculos en oración con Él. Que ese sea un 2021 para poder experimentar verdaderamente, para poder escudriñar su palabra y conocer su carácter. Damos gracias a Dios por esos espacios que nos permiten abrir nuestras Biblias, exponernos frente a la palabra y poder dar a conocer su carácter a ustedes y sobre todo a mí, que yo también estoy aprendiendo un montón. Déjame comenzar con una pregunta. A veces creemos que nuestra vida es una vida exitosa y creemos que eso lo logramos debido a nuestras habilidades y a nuestro esfuerzo. Si de pronto yo pudiera decirles, bueno, ¿a qué se atribuyen todo lo que ustedes han conseguido? Es que he sido muy hábil, es que yo me he esforzado, es que sí he trabajado y lo he conseguido. Si atribuimos esas cosas a nosotros mismos, déjame decirte que estamos cayendo en un pecado que es el orgullo. El orgullo es un pecado muy insidioso que nos puede distraer de nuestra comunión con Dios y que a veces puede ser muy sutil y que no lo notamos. Hoy quiero que hagamos una pausa en Génesis para notar y hablar un poquitico acerca del orgullo. Permítanme orar y ya comenzamos. Padre, a ti la gloria por siempre, que eres el único merecedor de ella. Gracias por tu palabra, por los ejemplos, las ilustraciones que nos das en ella para poderte conocer, pero también que podamos ser transformados hacia lo que es tu voluntad de un carácter santo que quieres en tus hijos, Padre. Ayúdanos a crecer en ello, a crecer en nuestra comunión contigo y oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez que hemos tomado una decisión por Cristo, somos hechos hijos de Dios y en ocasiones hay pecados que abrazamos, hay pecados que nos pueden distraer de nuestra mirada en Jesús, de nuestra comunión con Dios y uno de ellos es el orgullo. Y el orgullo nos nubla nuestra perspectiva, porque entendemos que los buenos dones de Dios a veces son logrados por nuestros propios esfuerzos, por nuestras habilidades, y no entendiendo que todo esto viene de Dios. Entonces, vamos a mirar en la Biblia un ejemplo del rey Usías. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 3 al 5. Segundo libro de Crónicas, capítulo 23, versículos 3 al 5. Cuando nosotros nos llenamos de orgullo, nuestro mundo gira en torno a nosotros, a nuestros logros, a nuestras habilidades, a nuestros talentos, y dejamos de perder la perspectiva en quien debería estar, que es en Dios. Entonces es un pecado muy insidioso, muy sutil, que nos puede distraer y nos puede alejar de nuestra comunión con Dios. Entonces, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, y vamos a observar versículos 3 al 5. Dice así la palabra. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Nota el versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Qué observamos en Usías, en estos versículos que acabamos de leer? ¿Qué observamos en él? Varias cositas que me llaman mucho la atención. Bueno, nos menciona a su padre, el tiempo que gobernó, es un rey que estuvo gobernando sobre Judá, y lo que notamos aquí es que hizo lo recto a los ojos de Jehová. Me llama mucho la atención, no todos los reyes tienen esta característica o este adjetivo que los califique, que es que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Nos habla de que se acercaban a Dios, de que tenían un corazón y un entendimiento de su pecado, que entendían el carácter santo de Dios, que se acercaban a través de los sacrificios, que era la única manera en que se podían acercar y tenían esa esperanza y esa confianza en ese Salvador que vendría. Eso nos habla mucho de Usías. La segunda frase que tenemos aquí es que persistió en buscar a Dios. Me llama mucho la atención, habla de esa perseverancia, de caminar con el Señor, de todos los días estar ahí. ¿Cuántos de nosotros estamos o podríamos ser calificados con este par de características? Buscamos a Dios y persistimos en caminar con Él. Tenía un enfoque en Él, un enfoque en Dios, tenía un enfoque en caminar con el Señor, y era lo que naturalmente calificaba a Usías. Eh, Me llama la atención también en versículo 5 al final, lo que dice, después de que dice que le buscó y que persistió en buscarle, dice al final del versículo 5 y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Y llamo la atención y destaco esta última parte de este versículo 5 porque aquí nos da un entendimiento de todo lo que viene, que es bueno, que es maravilloso, que nosotros consideramos, wow, excelente.
Todo esto viene de Dios. La prosperidad, todo lo que nosotros tenemos, viene de Dios. Y debemos tener ese entendimiento, porque la vida de Usías, si ustedes van a seguir leyendo desde el versículo 6 en adelante hasta el 15, notarán que hizo muchas cosas. Que edificó, que construyó, que conquistó, que venció a los filisteos, que era famoso, que hizo unas máquinas de ingeniería excelentes, que se dedicó a la agricultura. Pero todo esto venía de parte de Dios. Y eso debemos tenerlo muy, muy claro. No fue por mérito de Usías, no fue porque es que Usías, es que era súper inteligente. No era de esa manera, sino que todo lo que tenemos, y el primer punto que necesitamos entender es que todo lo que tenemos viene de Dios. Un reconocimiento aún de nuestras habilidades, de nuestros talentos, de nuestra prosperidad, de tal vez lo que consideramos nuestro éxito, viene de parte de Dios. Todo había sido recibido por Él. Aquí un principio interesante que también la Biblia lo expresa en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos habla más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestra comunión con Dios, en estar en la palabra, en estar en la oración, naturalmente todo lo demás será añadido. Y eso es lo que está expresando también aquí. Usías buscó a Dios, caminó con él y el Señor le prosperó grandemente, el Señor le dio muchas bendiciones. Ahora, notamos en los siguientes versículos, y ustedes los pueden leer en casa, les dejo eso de tarea, que hizo grandes acciones, edificó, construyó, conquistó, como ya les mencioné. Y quiero saltar hasta el versículo 15, que es bien interesante. Versículo 15 dice: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. ¡Wow! Obra de ingeniería interesante. Dice: y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Se volvió famoso, su fama se fue extendiendo y extendiendo. Pero detrás de todo esto no era porque Usías tenía grandes talentos, vuelvo y reitero la idea, sino porque fue ayudado maravillosamente. Fue obra divina el hecho de todos estos grandes logros y todas estas grandes conquistas que llevó a cabo Usías. Venía maravillosamente la ayuda de Dios. Ahora, versículo 16 nos va a expresar lo siguiente: más cuando ya era fuerte, y nota que ese más en otras versiones aparece como un pero, lo que nos habla es de un contraste, de un cambio en la vida de Usías. Y aquí me llama la atención, aquí tenemos que detenernos, porque va a haber un cambio drástico en la vida de Usías, y es al punto donde quiero llegar. Más cuando ya era fuerte, alcanzó un estatus, alcanzó una fama, alcanzó una posición y dijo: soy fuerte, soy fuerte. ¿De dónde vino todas las cosas que había logrado? De Dios. Pero ¿qué pasó con Usías? Tristemente, Usías estaba entendiendo: todo esto es por mí. Todo esto que he logrado es por mi gran esfuerzo, por mi habilidad mental, por mis ingenieros, por mi gran ejército. Y nubló su mirada y ahora él está enfocado en sí mismo. Mira lo que sigue diciendo, versículo 16: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Qué triste, ese enaltecimiento nos habla de orgullo. Mira dónde lo llevó ese orgullo. Primeramente se nubló de que todo lo que venía por su grandeza, por él, y no por Dios, y lo llevó a enaltecerse, a enorgullecerse. Y dice que para su ruina. Eso nos habla de las consecuencias tristes del orgullo. ¿A dónde lo va a llevar? Mira, sigamos leyendo. Versículo 16 dice: porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿A qué lo llevó el orgullo? A rebelarse. A eso es, era Dios. A hacer algo que no le correspondía a él, que no le tocaba a él. Naturalmente los sacerdotes de la tribu de Leví eran los que tenían que estar allí en el santuario haciendo ciertas labores, y una de esas era pues el incienso. ¿Y qué hizo Usías? Yo me creo fuerte, y aquí especulo un poquito: yo soy autosuficiente, yo sí puedo hacer grandes cosas, mira todo lo que he logrado, de manera que yo voy a ofrecer incienso. Porque es que yo sí puedo, soy autosuficiente y nada me queda grande, mira todo lo que he logrado. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido autosuficientes, que sí podemos lograr las cosas, que a mí nada me queda grande porque es que yo sí puedo? Mirada nublada, dejamos de mirar a Dios para enfocarnos en nuestras habilidades, en nuestro propio esfuerzo. Dejamos de mirar a un Dios supremo, soberano, todopoderoso, que es el dador de absolutamente todo lo que tenemos, y nos enfocamos en nosotros.
porque es que lo que tengo lo he conseguido por mí, por mi autosuficiencia, por quien yo soy. Y esta es una señal de peligro, es una señal de alarma, es una alerta sonando. Cuando yo me creo autosuficiente, estoy siendo orgulloso. Y mira lo que va a hacer Usías, se rebeló contra Dios. Versículos 17 y 18 dice de la siguiente manera: Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. El sacerdote y otros 80 sacerdotes. ¿Y por qué tanta gente? Tú dirías, uy, 81 personas para frenar al rey. Pues imagínate, van a confrontar el pecado del monarca, del rey poderoso de su nación. No era fácil, y dice aquí que eran varones valientes y esforzados. Y le van a decir: Usías, lo que estás haciendo está mal, estás pecando contra Dios. La palabra prevaricar aquí habla de ser infiel, de cometer un pecado grande, de dejar de mirar a Dios y cometer esta total infidelidad contra lo que Dios ya había establecido, que era que los levitas debían ofrecer el incienso. Llama la atención toda esta escena aquí, porque mira cómo nació en un orgullo, nació en sentirse fuerte, autosuficiente, se reveló, y ahora vamos a ver una cadena pecaminosa muy, 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 muy larga. Entonces, llama la atención lo que también le dicen los sacerdotes en el versículo 18 al final. Dice así: Sal del santuario, porque has prevaricado, y si no, te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Qué es lo más importante? ¿La gloria mía o la gloria de Dios? Lo que estaba haciendo Usías era para su gloria. Y el sacerdote le dice y le confronta: mira, estás pecando, estás siendo infiel. Y eso que estás haciendo no es para la gloria de Dios. No le estás alabando a Él. De manera que cada uno de nosotros debemos preguntarnos cuando vamos a hacer algo: ¿esto lo hago para gloriarme a mí o para la gloria de Dios? Lo que estaba haciendo Usías, los sacerdotes le dicen: mira, hermano, esto no te va a glorificar en nada. Y no va a glorificar en nada al Señor. Él lo hizo en su autosuficiencia, en su poderío, ejerciendo su total autoridad, pero estaba prevaricando, estaba siendo infiel a Dios. Cuando yo me enfoco en mí, voy a serle infiel a Él. Cuando mi mirada está en mi autosuficiencia, en mis propios esfuerzos, voy a serle infiel al Señor. Voy a rebelarme contra Él. Mi mirada y tu mirada debe estar puesta en Dios, en ese Dios soberano. No perdamos la mirada a Él, de quién es Él, de su carácter santo, de su grandeza, de su autoridad, de su poderío. Entendamos que Él es superior a nosotros. Yo no, yo no. Versículo 19 y 20 dice de la siguiente manera: Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, mira lo que ya lo llevó el pecado, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes le brotó lepra en la frente, perdón, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente a aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. El orgullo, ¿hasta dónde lo llevó? Ya vemos, se rebeló, fue desobediente, fue infiel. Ahora se va a llenar de ira. ¿Contra quién se llena de ira? Contra unos sacerdotes que estaban sirviendo al Señor, que le están confrontando con su pecado. Se llenó de ira contra estos varones aquí. Ahora, me llama la atención también que Usías está siendo confrontado con su pecado. Son varones que están temiendo porque es que vamos a confrontar al rey, pero se llena de ira contra ellos. Y me llama la atención porque el orgullo, ¿sabes qué otra cosa nos hace? Nos enceguece de nuestro pecado. No reconocemos nuestro pecado, y aun cuando nos confrontan, ¿sabe qué viene? Ira. Ira sobre los que nos están confrontando. Ira sobre los que valientemente vienen a nosotros para mostrarnos: mira, hermano, no estás andando en la voluntad de Dios. Dios dice que hagas esto, tú estás haciendo esto. Estás siendo infiel, estás pecando. ¿Y qué hago? Yo me enojo. ¿Qué reacción tenemos cuando viene un hermano muy valiente y en amor nos habla de nuestro pecado, nos confronta con nuestro pecado? Nos llenamos de ira contra ese hermano y lo despreciamos y lo desechamos, así como Usías. ¿O somos humildes y reconocemos nuestro pecado, lo confesamos y nos arrepentimos? ¿Cómo recibimos a quienes nos confrontan en amor con nuestro pecado?
Si los recibimos con ira, estamos siendo orgullosos, así como Usías. ¿Qué vino a consecuencia del pecado? Dios le disciplinó, le brotó en su frente lepra y tuvo que salir huyendo de ahí. Esa lepra nos muestra mucho de lo que había en el corazón de Usías. Nos muestra esa condición de pecado, esa condición de un maloliente, todo lo que había en su interior, ese corazón enaltecido, soberbio, orgulloso. Dios lo ilustra con la lepra y le dice, ¿sabes, Usías? Tendrás que vivir alejado. Mira lo que sigue, versículo 21. Dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en su casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. La Biblia dice que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Usías se enalteció y terminó totalmente humillado, herido por Dios, dice la palabra, y leproso. Aislado totalmente, ya no pudo gobernar, se le quitó su reino, su hijo empezó a gobernar y él terminó leproso hasta el día de su muerte. No vemos en Usías un arrepentimiento, no nos muestra la Biblia, no sé si se arrepintió de su pecado, pero vemos ese corazón rebelde, orgulloso, airado, soberbio, enaltecido, y las consecuencias de su pecado, humillado y totalmente alejado. Pero sobre todo me llama la atención esa frase en el versículo 21 que dice que fue excluido de la casa de Jehová, excluido de la comunión con Dios. Y qué condición muy triste, porque a esto nos lleva todo nuestro pecado, a estar lejos de la comunión con Dios. No solamente el orgullo, sino otros pecados también nos llevan fuera de la comunión con Dios. Y esa es una condición muy triste, excluido de la casa de Jehová. ¿Qué debió hacer Usías? Para concluir, ¿qué debió haber hecho Usías? Primeramente, entender y reconocer que su éxito venía de parte de Dios, no de su propio esfuerzo, no de su autosuficiencia, no de él. Lo segundo, atender a la palabra de Dios, escuchar el consejo de Dios y obedecerle. Usías dejó a un lado la palabra y dijo, bueno, pues yo voy a ofrecer el incienso porque yo soy suficiente, yo soy autosuficiente, yo puedo lograrlo, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. No importa que la palabra diga que solo levitas. De manera que él ofreció incienso de esa manera, desobedeciendo y desatendiendo lo que decía la bendita palabra de Dios. Lo tercero, un reconocimiento de nuestro pecado. Entender que cuando vienen a confrontarte en amor y te muestran en la palabra que estás pecando, pues yo arrepentirme, confesar mi pecado y volverme a Dios, volver mi mirada a Él, humillarnos y arrepentirnos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de Usías? Todas estas cosas, el pecado, el orgullo, los llevó a la rebelión, a la ira, a la desobediencia, a la infidelidad y finalmente a estar excluido y separado de la comunión con Dios. No dejemos que nuestro pecado, sobre todo nuestro orgullo, nos lleve más y sobre todo fuera de la comunión con Dios. La salvación no la vas a perder si eres un hijo de Dios, pero tu comunión con Dios no va a ser buena. Estarás excluido de la casa de Jehová, así como lo estuvo Usías. Padre, a ti la gloria, a ti las gracias por ese tiempo que nos das de poder examinarnos frente a tu palabra y conocer tu carácter, ese carácter santo que quiere que no nos enaltezcamos, que miremos el éxito como que viene y proviene de ti, del dador de absolutamente todo lo que tenemos, Dios. A ti damos la gloria por la vida de Usías, por su ejemplo, y ayúdanos a caminar contigo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amamos hasta una próxima oportunidad, que el Señor les continúe guiando y bendiciendo y que vamos a crecer en la palabra, que estemos en ella todo el tiempo examinándola y escudriñándola, porque ahí está la vida eterna, conocer al Padre. Hasta la próxima, hermanos, que el Señor les bendiga.